para evitar el racismo y la discriminación. Hola, muy buenas tardes, bienvenido de nuevo a este nuevo programa de Dinasget News, porque nuestro único compromiso es con la verdad, porque concedéis la verdad y la verdad os hará libres. Les quiero aprovechar este tiempo para decirles que el título del día de hoy es Clasismo y Racismo en el Cristianismo, el tomo número 2, porque ustedes lo pidieron. Y quiero iniciar leyendo la escritura en Apocalipsis capítulo 10, versículo número 11, dice así: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí la escritura nos habla en el libro del Apocalipsis que para Dios Él no hace excepción, Él es incluyente, para Él hay muchos pueblos y para Él todos son iguales. Están sucediendo cosas en nuestro país, están sucediendo cosas en las iglesias, y yo quiero compartirte contigo hoy el tomo número 2. ¿Qué nos quieres decir, Rodolfo? Sí, que este tema es por demás interesante, pero además también es muy polémico respecto a estos temas que estamos analizando, clasismo y racismo en el cristianismo, dado que como cristianos muchas veces nos hemos enfocado a temas, no digamos espirituales, sino muchas veces a leyendas, muchas veces a mitos, pero es tiempo de que vengamos a la palabra de Dios y vengamos a una realidad que está iniciando y que podamos enfrentar conforme a la palabra de Dios los retos que se presentan como iglesia, porque esto suena fuerte, clasismo, racismo en el cristianismo. Ya en el anterior video, en la anterior entrega ya habíamos hablado lo que son los WASP, que su traducción sería blanco anglosajón protestante, y cómo es que han infectado a la iglesia cristiana alrededor del mundo con esta idea del racismo y del clasismo. Entonces, para eso te aconsejamos que por favor busques los links donde te vamos a estar enviando, para que ahí puedas conocer más acerca de esto, que es una realidad y que no podemos evitar traer a la memoria a aquellos predicadores que llegaban a nuestro país hace años. Todavía me tocó hace varios años el que decían, vienen los americanos, vienen los predicadores americanos, y pues las personas, porque ellos venían de los Estados Unidos, o los hermanos, creían que eran lo máximo y que eran la máxima autoridad en doctrina. Pero ya con el paso del tiempo pues nos damos cuenta que no es así. Realmente la cuna del cristianismo no es Estados Unidos. Estados Unidos ha sido la cuna de falsas enseñanzas, como Testigos de Jehová, como los mormones, como los adventistas, como muchos otros grupos, pero no es la cuna del cristianismo. La cuna del cristianismo, de acuerdo a la palabra de Dios, está en el Medio Oriente, Jerusalén. Ahí es donde nace la iglesia. Ahí es donde se repartió a todos los puntos del planeta, cuando dice el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que en Hechos capítulo 1, versículos del 7 al 8, dice que esta palabra será predicada en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta el último de la tierra, sin hacer distinción de clases sociales, sin hacer distinción de color de piel, sin racismo, sin clasismo, porque dice la palabra de Dios, sin interés monetario. Exactamente, es otra de las cosas de los móviles. Ahora sí que están impulsando el clasismo. Entonces, es muy interesante este tema. Antes de entrar a partes de la palabra de Dios que vamos a analizar, pues quiero dar la palabra a Ricardo porque tiene algo que decirnos. Sí, el día de hoy quisiera empezar con algo que he vivido, algo que he visto y palpado en las iglesias cristianas. Tú que me estás viendo, tú que estás yendo a la iglesia, si te sientes identificado con lo que te voy a decir, bueno, estas cosas están cambiando. Dios quiere que volvamos a la palabra, y Él no quiere ni clasismo, ni racismo, ni que lo practiquemos. Tú que nos estás viendo, tú que estás en la iglesia, que estás en la calle. Hace muchos años tuve la oportunidad de platicar con un pastor. Este pastor habló conmigo y me dijo las siguientes palabras: yo no voy a recibir un consejo de nadie, no voy a recibir la reprensión de nadie, y no voy a recibir un consejo de nadie, sino que esa persona, y si lo recibo, la recibiría una persona que esté mejor que yo, tenga un mejor carro, tenga una mejor casa, tenga una iglesia mejor, que viaje más. Es lo que él me decía. Y bueno, yo quisiera decir a los que nos están viendo como referencia y como aprendizaje, la Biblia no dice eso, no dice nada de eso, al contrario. La Escritura nos habla acerca de una enseñanza, de un aprendizaje
que hasta un profeta tuvo que Dios usó hasta un burrito, una burrita, la burra de Balaam, aquí lo dejo en la descripción. Dios usa a cualquiera para que enseñarnos, Dios utiliza a cualquiera. Esto que él me dijo, pues podemos decirlo que fue un clasismo, algo monetario. Si él veía que no estaba mejor que él económicamente, si él no viajaba, no podía recibir este mensaje. También he visto, no últimamente, porque esto ya cambió. Prepárese usted que nos está viendo, prepárate, pastor, por lo que está pasando. Las cosas ya cambiaron. Ya no podemos hacer distinción de personas en la iglesia por su acento, por su color de piel, porque está bajito o porque no tiene dinero, por el estatus, por el racismo, el clasismo. Ya no podemos decir que pase al frente, que pase el más adinerado. Esto ya cambió, Rudolf, ya cambió. Y para finalizar, en mi país, en México, en la CONAPRED, acaba de renunciar la presidenta porque estamos viviendo épocas de racismo increíbles. Aquí te lo dejo en la descripción. Están sucediendo cosas que están transformando. Esto jamás se había visto en mi país. Tú que me estás viendo en otras naciones, jamás se había visto, y viene a impactar en las iglesias cristianas. En las iglesias cristianas tenemos que ser incluyentes. Voy a hablar más adelante de cómo sería una iglesia de acuerdo al libro de los Hechos y en cuanto al Antiguo Testamento, pero este canal es de debate y abro debate para Rudolf. Bueno, muy bien, pues me parece por demás importante señalar que no me imagino a un rey David cuando llega Natán el profeta y le reprende cara a cara, y pues es por el hecho pecaminoso que había cometido David. No me imagino al rey David diciéndole a Natán: ¿sabes qué? Yo soy rey, yo no puedo aceptar de ti que eres nadie, no puedo aceptar una reprensión. Ya sería caer en un clasismo, pero el rey David lo aceptó y al final se arrepiente y escribe el Salmo 51 inspirado por el Espíritu Santo, donde nos habla acerca de un salmo que es realmente de perdón, pedir perdón a Dios. Y en segundo lugar, bueno, pues me hiciste recordar el caso de personas que hasta venden los dones y venden las profecías, y ahí te vamos a dejar en la descripción también un video de una persona que vende profecías de $1,000, de $50, de $200, y eso no solamente en dólares, sino también hay quien las vende en pesos. ¿Por qué? Porque muchas veces su liderazgo se enfoca hacia un proceso de selección para poder detectar a quienes tienen dinero y les pueden dejar mejores dividendos económicos. Que eso también es una de las cosas que deben cambiar. No podemos esperar volver a la normalidad normal, de ninguna manera. Por eso el Señor nos ha venido a sacudir como iglesia, por eso el Señor como iglesia cristiana evangélica nos ha sacudido, y quiere también el Señor, no lo digo porque esto sea nuestro deseo, sino que el Señor lo dice en su palabra. Él quiere que vengamos a una restauración, Él quiere que vengamos a un avivamiento como iglesia, pero ya no dentro de la pasada normalidad, porque se hizo muy normal el vender los dones, vender las profecías, vender los milagros. Esto se acabó. Tenemos que empezar a proponer cuál es el cambio y hacia dónde vamos, y hacia dónde tenemos que ir es hacia el libro de los Hechos. Ahora, hablando de clasismo, viene a mi mente lo que es este grupo religioso que viene de Sudamérica, de Brasil, que aquí en México ha tenido mucha aceptación, porque lamentablemente los países de América Latina, en su mayoría, o si no es que todos, son países considerados de tercer mundo, o economías en vías de desarrollo, o países subdesarrollados. Lamentablemente en nuestro país, México, así ha sido considerado mucho tiempo. Entonces llegaron los predicadores de Sudamérica y ellos envolviendo al pueblo, envolviendo a las personas en un discurso que les prometía cambiar su destino económico, pues las personas abrazaron esa creencia. Ellos tienen una forma muy particular de hablar, que en esos momentos pues no voy a mencionarlo, no quiero caer en algún tipo, claro, sí estamos abiertos aquí al debate, pues no queremos también que nos demanden porque estamos iniciando el canal y será iniciar mal. Solamente les puedo decir que ellos tienen una forma muy peculiar de hablar y pues no puedo decir muy bien, pero miren, solamente les recuerdo que ellos vienen de Brasil y hablan así como son antes de un nacimiento, algo así. Entonces ellos lo que traen como mensaje es que si estás con ellos y les compras sus productos, si les compras la sal, les compras el aceite de Jerusalén, bueno, tú vas a venir a la prosperidad. Y este discurso es clasista. ¿Por qué? Porque ellos no van a potencias, no van a países de primer mundo,
no van a países donde no es la necesidad básica el dinero, esto ya está resuelto. Entonces, ellos van a países en vías de desarrollo, subdesarrollados, porque saben que las personas en su necesidad van a acudir. Es un mensaje por demás clasista. De verdad, tengamos mucho cuidado con eso. Pero también tengo fe y tengo la esperanza en el Señor que esto va a cambiar. Que vamos a venir no a una vida materialista, sino realmente una vida espiritual. Porque racismo y clasismo es una forma muy materialista de ver la vida espiritual. La vida espiritual es más que iglesia, la vida espiritual es más que dinero, la vida espiritual es estar en comunión con el Señor Jesucristo. Sí, así es, Rudolf. El propósito de este canal es proponer. Nuestra propuesta es siempre 100% cristiana, 100% la palabra de Dios. Jesús era incluyente. Hoy en día, a ti que me estás viendo, tú que lo estás compartiendo, quiero que sepas que ha llegado el tiempo de cambio, que regresemos a sendas antiguas. Lo veíamos en programas anteriores, volvamos a la palabra del Señor, no palabra de hombre, en el cual hay clasismo, hay racismo. Tú que estás ahí en tu hogar, en tu tablet, en tu dispositivo, yo sé que muchos de nosotros hemos caído en eso, hemos caído los líderes cristianos, los pastores, es más, nosotros mismos como discípulos hemos caído en eso. Tenemos que salir de eso. La propuesta es no haciendo acepción de personas. La salvación es para todos. Ya se acabó el que solamente en mi iglesia está la salvación. Solamente aquí están los buenos. El que no venga a mi iglesia no se va a ir al cielo. El que vayan a la iglesia y si no vas y das un dinero no tienes acceso. Que si no puedes hacer esto no vas a aprender. Que el que tiene... es bajito, no puede servir. Eso se terminó. Nuestra propuesta es que a ti, pastor, a ti, líder, tienes que ser incluyente, como dice la palabra del Señor. Si no, estaríamos cayendo como los del mundo, como aquellos racistas, aquellos clasistas. Están sucediendo cosas increíbles en el mundo. Todo esto es para todos los que nos ven, las noticias del mundo día a día. Cómo hay policías que golpean a señoras embarazadas por su color de piel. Aquí en México asesinan a un joven estudiante, a Giovanni, solamente por no llevar su cubrebocas. Entonces es increíble las cosas que se están viendo, y en la iglesia tiene que ser un lugar de refugio, pero como están cerradas, la propuesta es que ¿dónde lo hagamos, Rudolf? Pues ahora sí que nuestro refugio es el Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice en Hechos 17 que Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Dios no habita en construcciones. Dice 1 Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora ¿dónde? En nosotros. Y dice también la palabra de Dios en 1 Timoteo, dice la palabra de Dios que la iglesia, o sea, las personas, somos la iglesia, columna y baluarte de la verdad, la iglesia del Dios viviente. Entonces, quiere decir que tenemos que ir modificando también ese concepto que tenemos de la construcción o construcciones donde nos reunimos, porque por el momento eso se acabó, por el momento. No sabemos si después vendremos a la apertura o vendremos a la nueva normalidad. Ahora sí que todo esto solamente Dios lo sabe, si volveremos a tener cultos multitudinarios, pero sí es un hecho que debemos tener cuidado con esta idea, este concepto de que nuestro lugar de refugio solamente es la construcción, nuestro refugio es el Señor. Ahora quiero compartir con ustedes dos puntos muy interesantes. Uno es el ya mencionado de Santiago capítulo número 2, donde habla acerca de la palabra de Dios, que no hagamos acepción de personas, porque miren, en el Antiguo Testamento la Escritura nos indica que cuando el profeta Samuel llegó a casa de Isaí, padre de David, él vio al primer joven que salió, que era muy alto, de buen parecer, hermoso y físicamente, y él creyó que era el rey. Pero vino la voz de Dios a Samuel y le dijo, no veas lo alto de su estatura y su buen parecer, porque Jehová no ve lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor ¿qué ve? El corazón. Llega el momento de parecernos a Cristo. Llega el momento de, como dice la palabra de Dios, el que dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. Y debemos de empezar a ver las cosas de una manera como las ve el Señor Jesucristo. No lo que está delante de sus ojos, no el carrazo que llega a deslumbrar el domingo, no aquel gran atuendo de vestimenta, no, los corazones
los corazones. Entonces dice la palabra de Dios que aquel que ve al hombre con su ropa espléndida y le dice, ven, siéntate aquí a mi lado, tiene el mejor lugar en la congregación, pero aquel hombre pobre no tiene lugar en la congregación. Como cerramos el capítulo o el anterior video, más cristianismo, menos clasismo, menos racismo. Pero ¿de dónde viene racismo? ¿De dónde viene clasismo? Del prejuicio, del juicio a priori, antes de. Porque no conocemos a las personas, no sabemos lo que traen aquí, ni lo que traen acá. Pero enseguida empezamos a hacer nuestras conjeturas por lo que nos ha enseñado la televisión. Porque tenemos telenovelas donde salen extranjeros, aquí en México salen puros extranjeros y tienen su prototipo de ojos verdes, rubios, y parece que todos estuvieran cortados por el mismo cirujano plástico. Esos son los prototipos que se van manejando de belleza, los prototipos de pastores, de líderes, bien parecidos. Más fijarse en el envase que en el contenido. Así como en estos videos. Por ahí ya alguien preguntó por qué la máscara, pero no nos han preguntado el porqué de los contenidos. El porqué de los contenidos. ¿Por qué? Porque estamos en otra época. Estamos en otra etapa. Entonces estamos en una etapa en la que vamos a no adaptarnos a la nueva etapa que está viviendo el ser humano, sino que vamos a regresar a lo que dice la palabra de Dios. Y una de las cosas que dice la palabra de Dios es que acabemos con los prejuicios. Antes de, y juicio antes de juzgar, antes de vivir la experiencia. Lo que en filosofía se enseña como el juicio a priori, antes de la experiencia. La Escritura nos dice, allí en 1 Corintios capítulo 4, versículo número 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así como dice la palabra, renunciemos a todo prejuicio. No juzguemos las cosas antes de que pasen. No creamos en nuestras falsas intuiciones, porque hay falsas intuiciones de que creemos que vemos a las personas y las conocemos. No prejuzguemos, sino que más bien renunciemos a eso y dejemos que el Señor sea quien nos dé la capacidad de conocer a las personas. ¿Por qué? Porque la Escritura nos habla del discernimiento de espíritus, pero eso ya es otro tema. El tema aquí es clasismo, racismo en el cristianismo. Para eso yo quiero compartir algo que hizo Jesús en su palabra, que tenemos que interpretarlo y vivirlo. Él nos habló que había 100 ovejas y una se perdió. Yo estoy seguro que era la más rebelde, que era la más sucia. Las demás estaban seguras, estaban limpiecitas en su corral. Pero el Señor Jesús no vio eso. Vio que la 100, la única que se perdió, era la que estaba dolida, lastimada, la que necesitaba consuelo, la que necesitaba ser salvada. Pastor que me estás viendo, hermano que estás viviendo, que tienes un cargo en la iglesia, es momento de ser incluyente. Dios no nos puso sobre las heredades y para castigar. Dice la Escritura antes bien en el libro de los Hechos, que todos estaban reunidos en las casas, repartiendo el pan. Es momento de ser incluyente, no es momento de decir yo soy más, yo soy menos, de lastimar. Es momento de ser la palabra de Dios, de vivirla, de vivir una sana doctrina y decir que todos juntos busquemos y nos transformemos nuestra vida con su palabra. Es la propuesta que tengo yo para el día de hoy, que donde tú te encuentres, evitemos el ser clasistas, el ser racistas y que seamos incluyentes en la palabra. ¿Algo que nos quieras comentar, Rudolf? Pues mis hermanos cristianos, mis hermanos pastores, porque no solamente los pastores, porque hay ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, de acuerdo a Efesios capítulo 4, versículo 11. Entonces a todos ustedes, ministerios, ministros del Señor, servidores del Señor, yo quiero expresarles que les amo a la iglesia de Cristo, amo el cristianismo evangélico, amo a mis hermanos en todo el mundo, no solamente del Estado de México, de mi país, de todo el mundo, porque conozco hermanos en muchas partes del mundo. Entonces les amo y por ese amor solamente les quiero decir esto. Este tiempo es un baño de humildad para todos. Este tiempo que estamos viviendo, fíjense, sin congregaciones, muchos pastores dependiendo 100% de la obra de Dios. Yo no decimos que esté mal, la Biblia dice que el que predique el Evangelio, que viva del Evangelio. Pero ¿en qué fallamos? ¿En qué hemos fallado? Que no anunciamos la profecía,
que no hablamos ese mensaje esperanzador, pero a la vez ese mensaje que habla de que la profecía es catastrofista. No lo anunciamos. La iglesia no se preparó, los ministerios no se prepararon. Entonces esto es un baño de humildad. ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué dejamos de decir? ¿O qué hicimos mal? Es un momento de que el Señor nos dé un baño de humildad para que reconozcamos que tal vez hemos fallado en eso, que hemos sido clasistas, que hemos sido racistas. No se diga en nuestro país, aquí en México, hay un racismo muy marcado. La herencia que nos dejaron los antiguos mexicanos y los antiguos hacendados decían: el indio bueno es el indio muerto, el negro bueno es el negro esclavo. Todo eso tiene que acabar. Tenemos que erradicarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y tenemos que tener la apertura que tuvo el Señor Jesucristo. Sus discípulos de diferentes estratos sociales, ya lo vimos, tanto pescadores como acaudalados. Y Él no hizo esa distinción de personas, porque el Evangelio es para todos. En Cristo no hay esclavo ni libre, varón ni mujer, ni alto ni bajo. En Cristo todos somos uno. Así que, mis hermanos, les amamos. Y en este baño de humildad que el Señor nos da a través de esta llamada, o más bien esta pandemia, en este baño de humildad, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos fortalezca y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque hay muchos cristianos que han sido infectados. Hay muchos cristianos que ya no tienen trabajo. Y hay muchos cristianos que ya partieron con el Señor. Así que, mis hermanos, un baño de humildad. No tengamos prejuicios. Vamos a entregarnos al Señor totalmente. Entreguémosle también hasta lo que nosotros consideramos que eran partes inaccesibles de nuestra mente, el prejuicio. Mis hermanos, que Dios les bendiga y les amamos. Sí, pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Que el Señor me los bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. Antes de concluir, les pido que se suscriban al canal, le den like, lo compartan, nos visiten en todas las redes sociales. Tengo unos saludos que dar, que es a la Facultad de Estudios Teológicos Campus Ecatepec, a Mirna Martínez y a los hermanos que nos siguen en Coacalco, en CTM, con la hermana Mireya Martínez. Les apreciamos, gracias por suscribirse y compártanlo. Saludos a todos, mis hermanos, gracias a quienes nos han visualizado, a quienes nos han dado like y a quienes han compartido. Muchas gracias por sus vidas, le damos a Dios y les mandamos saludos, mis hermanos, y bendiciones. Muchas gracias, que Dios les siga bendiciendo.